Hola, el día de hoy les voy a hablar sobre una noticia que es de este mismo día y que es bastante importante porque en el Congreso de Chile, particularmente en la Cámara de Diputados, se acaba de aprobar el proyecto de sanción al llamado negacionismo y que también se le incluía dentro del nombre, aunque esto vamos a ver que se modificó, de incitación al odio, que es un proyecto que presentó el Partido Comunista de Chile para sancionar con penas de cárcel distintas conductas, dentro de ella, y que es la más importante aquí, aquellos que justifiquen, nieguen o apoyen las violaciones sistemáticas de derechos humanos, como se ha acreditado por distintos informes internacionales que ocurrieron entre 1973 y 1990, básicamente el periodo de la dictadura de Pinochet. Vamos a ver todo ese tema a continuación, particularmente porque aquí hay un ataque fuerte a la libertad de expresión, especialmente por el intento que hubo de modificar la ley de libertad de prensa y el concepto de libertad de expresión. Vamos a ver todos esos detalles a continuación y tomen en cuenta que esto es una noticia reciente, es del mismo día de hoy, y por eso excepcionalmente está saliendo un segundo video este día, que normalmente ahora estamos con este ritmo de un video al día. Pero antes de continuar, quisiera agradecerle al suscriptor Carl Rick, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto siga adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube para ayudar a que este canal continúe con lo que está haciendo y siga independiente, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que está fijado abajo en los comentarios. Habiendo dicho eso, veamos qué ocurrió con esto, y es porque el proyecto de ley que sanciona el llamado negacionismo y esto de la incitación al odio se había presentado hace bastante tiempo por parte del Partido Comunista de Chile, en particular por la diputada Carmen Hertz, y lo que ocurrió es que este proyecto ya fue aprobado en la Cámara de Diputados y ahora fue despachado hacia el Senado para que pase por las comisiones respectivas y también para que los senadores lo revisen y lo vayan a votar. Ahora, ¿qué contiene este proyecto? ¿Qué contenía originalmente y qué contiene ahora? Porque se aprobó pero no entero, y de cierta manera lograron que nadie quedara feliz, porque hay mucha gente molesta porque dice que esto es un ataque a la libertad de expresión, y los del Partido Comunista y la izquierda más dura están molestos porque no les aprobaron todo lo que querían a nivel de censura. Vamos a ver lo siguiente. La idea matriz de la iniciativa es sancionar penalmente a quienes promuevan discursos que conforman la terminología del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos, consistan en una apología de odio capaz de desencadenar en actos de violencia o cualquier otra acción ilegal similar que afecte a un grupo de personas o sus miembros. Sin embargo, y pese a aprobarse el artículo primero, que introduce un párrafo sobre incitación a la violencia y el odio en el catálogo de los crímenes y simples delitos que afectan los derechos garantizados por la Constitución, la norma sobre incitación a la violencia física fue rechazada al no alcanzar los votos afirmativos que se requerían de quórum calificado, mientras que el siguiente artículo referido a la incitación al odio no alcanzó la mayoría simple para su aprobación. El texto proponía sancionar el delito de incitación a la violencia con una pena de presidio menor en su grado mínimo de 61 a 540 días y una multa de 20 a 40 UTM, que podríamos decir que es una terminología que se usa aquí a nivel monetario para significar cierta cantidad de dinero en pesos chilenos, pero que se va reajustando todos los meses. Y en el caso de la incitación al odio se establecía una pena de prisión en su grado máximo, es decir, de 21 a 60 días. Por otra parte, fueron rechazadas las modificaciones a las leyes sobre libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo, y la que establece la responsabilidad penal de personas jurídicas en delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho. Entonces, ¿qué ocurrió aquí? Que esas eran causales muy negativas porque eran penas de cárcel básicamente por esto de llamada incitación al odio. Ahora, ¿quién decide que es odioso? Porque, seamos sinceros, hay personas de distinta ideología que encuentran distintas cosas odiosas. Para alguien de derecha un comunista odioso, para un comunista un derechista odioso, para alguien de centro los dos lados son odiosos. ¿Qué es la odiosidad? Entonces, son cosas muy arbitrarias y que le está dando un poder muy grande a lo que es el Estado, la facultad de poder aplastar la opinión de la gente simplemente por considerarse odioso. Eso fue rechazado. También las modificaciones, como dice aquí, a la ley sobre libertad de opinión e información y ejercicio del periodismo. Quería modificar qué es lo que se entiende por libertad de expresión y por el libre ejercicio de la prensa, la libertad de prensa. Una cosa muy grave y que afortunadamente también fue rechazado. Pero se aprobó cierta estipulación de esta ley que igual es peligroso porque es un ataque fuerte a la libertad de expresión. Veamos lo siguiente. En tanto, la norma que sanciona el negacionismo de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Chile fue aprobada con 75 votos a favor, 66 en contra y 6 abstenciones.
Se sanciona así a quien justifique, apruebe o niegue las violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado durante la dictadura cívico-militar entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, consignadas en los informes de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, de la Comisión de Prisión Política y Tortura, de la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, sin perjuicio de los posteriores informes que sean reconocidos por el Estado sobre la materia, siempre que dichos actos perturben el orden público o impidan, obstruyan o restrinjan de forma ilegítima el ejercicio de un derecho por parte de él o los ofendidos, con la pena de presidio menor en su grado medio, 541 días a 3 años, y multa de 40 a 60 UTM. Además, se señala que la sanción se agravará en un grado si la conducta es cometida por un funcionario público, quien además sufrirá la pena de inhabilidad absoluta temporal en su grado mínimo para ejercer funciones públicas. Entonces, ¿qué significa esto? Que si usted es una persona, sea un comunicador, sea un medio de comunicación, sea un individuo, sea usted que está comentando en los comentarios de YouTube o lo dice en Twitter o incluso si usted lo dice en persona y alguien lo graba, si usted justifica, aprueba o niega las violaciones de derechos humanos ocurridas durante la dictadura de Pinochet, usted arriesga hasta 3 años de cárcel y una multa de 60 UTM. Ahora, comparado con lo que había antes, digamos que esta ley sigue siendo mala, pero es menos mala que lo que había antes porque se eliminan todas estas otras sanciones a la libertad de expresión y limitaciones a la libertad de prensa. Pero de todas maneras, es complicado esto porque también se habla de que es sancionar una opinión. Personalmente yo no soy pinochetista, yo creo que están mal las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron. Y justamente algunos me critican también por ese tipo de cosas, pero no porque yo piense así, quiero que se censure a personas que digan lo contrario. Para aquellos que no lo saben, la libertad de expresión tratan de justificarla diciendo no, es que no incluye mensajes de odio, etc. No, ellos están tratando de ponerle una restricción que no exista a la libertad de expresión. La libertad de expresión es un absoluto. La libertad de expresión está justamente para defender ideas controversiales, ideas molestas, discursos que a uno le causan malestar, que uno se enoja. Porque esa es la libertad de expresión. La libertad de expresión no está para que nosotros digamos hoy el cielo es azul, quiero mucho a mi familia, hoy qué rica es la marraqueta. No, si esas son cosas que porque la mayoría está de acuerdo, eso no necesita protección de una libertad de expresión. La libertad de expresión y tal, yo lo veo así en distintos países, como el caso de Estados Unidos, con su primera enmienda, está justamente para defender las ideas que son controversiales, odiosas, que pueden ser incluso que afectan incluso interiormente a las personas cuando alguien las propone, y eso incluye, y esto doy el ejemplo de la primera enmienda de los Estados Unidos, que puedan expresarse tanto comunistas como fascistas, como gente autoritaria, como también aquellos que tienen ideas que tal vez no son socialmente aceptables, como el caso de, no sé, el consumo de drogas, cosas así, que se puedan promover todo ese tipo de cosas. Eso es libertad de expresión. ¿Por qué eso es la libertad de expresión? Permitir que aquel que piensa distinto se exprese. Es distinto hacer cosas, distinto que alguien hiciera actos de violencia, pero solo expresarse no es un delito, es una expresión misma de la libertad de pensamiento y la propiedad que tenemos sobre nosotros mismos y nuestros pensamientos, de nuestra mente. Entonces eso es la libertad de expresión, y esto simplemente está pasando por encima, porque, insisto, personalmente a mí no me gusta el pinochetismo, a mí no se me aplicaría esta normativa, pero hay muchas personas que sí, y eso simplemente, y creo que varios de ustedes también se les aplicaría esto cuando se apruebe, porque probablemente se va a aprobar. Pero de todas maneras, eso no implica que se dé que sancionar simplemente a personas por pensar distinto. Y me molesta mucho esta hipocresía por parte de la izquierda más dura, particularmente el Partido Comunista y el Frente Amplio, que impulsaron esto, porque ellos hablan de negacionismo y quieren sanciones penales, y ahora hace poco vimos esta mañana una noticia de que el Partido Comunista y parte del Frente Amplio negando las violaciones a los derechos humanos en Venezuela y ahí justificando, etcétera. Entonces hablan de negacionismo, etcétera, y ellos practican lo mismo. Y se nota que en la práctica no es que ellos crean en una manera constante, simplemente dicen, este piensa distinto como pienso yo, vamos a censurarlo. Y si los de mi mismo equipo hacen algo, bueno, ahí se justifica y no pasa nada. Y pasa lo mismo, y no porque no quiero dejar la crítica solo en ese lado, con algunos también más del lado de la derecha, porque vemos que muchos van a decir, y estoy seguro en los comentarios, la libertad de expresión está en peligro, ¿no? La libertad de expresión en absoluto, etcétera, y yo estoy de acuerdo con esos discursos. Pero después, cuando llegan personas de izquierda que a ellos no les agrada, les dicen comunistas, incluso cuando no lo son, y quieren censurarlo inmediatamente. Y la libertad de expresión se aplica para todos los lados. Eso es creer en la libertad de expresión. Si no, no crees en la libertad de expresión, crees en un autoritarismo a nivel de discurso. La libertad de expresión es eso, permitir que las personas expresen sus opiniones. Es así de simple, y no sancionarlos con la bota represiva del Estado, este monopolio artificial que pasa por encima de la población solo por pensar distinto. Pensar distinto, expresar opiniones que son distintas, no es un crimen, es una expresión misma de la libertad de pensamiento, de la autonomía humana. Eso es la libertad de expresión.
Entonces, una situación bastante compleja. Ya se aprobó en la Cámara de Diputados, pero vemos que ya se eliminó gran parte de la ley, que digamos que era una parte bastante compleja, especialmente esto de la modificación de la libertad de prensa. De todas maneras, yo creo que este otro elemento que quedó de esta ley también debería ser rechazado. Estuvo más o menos cerca a que pudiera rechazarse en la Cámara de Diputados, entonces quién sabe, tal vez en el Senado hasta se rechaza, porque el Senado suele votar un poco más, ¿cómo decirlo?, conservador a nivel de elecciones de distintas leyes, en el sentido de que si algo se aprueba en la Cámara de Diputados, muchas veces en el Senado no, porque son personajes más de la política antigua que son un poco menos populistas, usemos tal vez ese lenguaje, aunque también muchas veces caen en problemas, pero es un poco más probable que se llegue a rechazar, especialmente cuando la diferencia para aprobar o rechazarlo estuvo tan cerca en la Cámara de Diputados. Pero de todas maneras, una situación muy compleja, porque esto ya le da la facultad al Estado de sancionar ciertas materias en virtud de discurso, y vemos que está dirigido hacia un lado, porque uno diría, ya, está mal este hecho por la libertad de expresión, y yo lo criticaría sea esta una ley que sancione otras cosas también, como si sancionara solo esto. Pero tampoco es que aplique todas las cosas, no se habla tampoco los hechos de abuso a los derechos humanos ocurridos antes del 73, ni tampoco las situaciones ocurridas con grupos terroristas como el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Por algo es como un caso en particular, ni se habla de casos en el extranjero, porque si no meterían a gran parte de la izquierda presa por justificar a Cuba o Venezuela. Entonces, también hay una hipocresía en la aplicación de esa ley. De todas maneras, incluso si eso se estuviera sancionando, además de esto, yo igual la criticaría esta norma, porque es sancionar la libertad de expresión, y yo creo en la libertad de expresión. Y una situación lamentable que me parece muy mala, y esperemos que se rechace, porque es muy peligroso esta tendencia que se da en muchos países del mundo, en que el Estado está tomando la facultad de poder meter a la cárcel a personas por pensar distinto, aunque sean con cosas que sean inaceptables, a uno le molesten, por pensar distinto, por decir opiniones que a uno no le gustan. Bueno, cárcel. Entonces es muy peligroso, porque el Estado cada vez se está metiendo más en la vida de las personas y está controlando incluso sus discursos, sus pensamientos. El momento en que se aprueba que el Estado puede meterte a la cárcel simplemente por expresar una opinión que a alguien no le agrada, estamos directamente en camino hacia una dictadura y es un control más bien totalitario, porque el momento en que se silencian las opiniones disidentes, sean de un lado o de otro, estamos en un momento bastante difícil. Pero bueno, espero que les haya gustado el video. Recuerden que ustedes me pueden recomendar algún tema, alguna noticia abajo en los comentarios, y nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.